M- Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo, como cada fin de semana, sábados a las 4 de la tarde por Teleradio América. Nos pueden buscar por todas las cableras, Canal 20, para Claro TV sería Canal 79 y 42 UHF para Teleradio América. Señores, muchas gracias a don Luis García, que se ha considerado el papá de la libertad de expresión. Señores, sin lugar a duda, la noticia que le ha dado la vuelta al mundo y a República Dominicana es el tema de que desde República Dominicana se ha tomado la decisión de sacar a 9 diplomáticos cubanos que presuntamente estaban llevando labores de inteligencia y de espionaje en República Dominicana. Esta ha sido una información que ha repercutido en toda Latinoamérica y hemos visto cómo la prensa internacional se ha hecho eco de este asunto. Y la verdad es que vamos a precisar algunas informaciones que es necesaria que se trate con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque ya los tiempos de 1990, 2000 eran otros tiempos donde Estados Unidos quizás no le importaba lo que pasaba en su patio trasero, pero hay algo que está pasando que muchas personas no lo saben, que si Estados Unidos entra en una guerra, no va a poder específicamente haber una paz y una tranquilidad, y este clima de negocio que se vive en República Dominicana no va a ser posible si vemos cómo Irán y grupos extremistas de Hezbollah toman control de República Dominicana o Cuba y comienzan a hacer acciones en contra de Estados Unidos. Hay algo que ha cambiado toda la metodología de la guerra y es un objeto como de este tamaño. Le pongo este ejemplo para que ustedes vean el tamaño, viene siendo como de esta medida. ¿Y qué es más o menos lo que está pasando? Estamos viendo que se ha iniciado una especie de guerra que ya no estaba planificada. Ya Estados Unidos tenía pleno control del espacio aéreo, de neutralizar aviones y todo este tipo de cosas. Pero con la nueva tecnología de los drones, esto ha llevado a Estados Unidos, incluso hemos visto que Rusia pensaba que tenía una guerra ganada con Ucrania, y lo que se ha visto que esta guerra de los drones, que tienen una capacidad de infiltrarse y causar daño significativo, y para poder neutralizarlo es mucho más costoso neutralizar a un dron que el costo del dron. Entonces, esto ha cambiado todo el paradigma de las guerras. Ahora mismo todo es diferente. Hemos visto cómo China ha publicado un video donde se pueden ver incluso que se van a utilizar objetos como del tamaño de una mosca, y que esa mosca se puede parar en tu auto y hacer una descarga eléctrica y apagar todo tu auto, y luego vienen otras moscas más y terminan por ocasionar una especie de explosión en el auto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la guerra ha tomado unos alcances que ya las personas ni se imaginan el peligro en que viven las sociedades ahora mismo. Yo creo que lo que está haciendo la administración Trump, dígase Estados Unidos, porque esto va a continuar, ya sea Trump o sea cualquier otro candidato a presidente que llegue, pero ya esto de los drones ha cambiado significativamente cómo se ve a los países que están próximos a las grandes potencias. Por eso ustedes ven que se está reconfigurando básicamente las relaciones y el control de todo el hemisferio para garantizar estabilidad. Y vuelvo y repito, Estados Unidos significa estabilidad para República Dominicana, porque hay muchas personas que quizá les toman dinero al comunismo, al extremismo, a Irán, a Rusia, a China, a Hezbollah, y esas personas pueden irse a vivir a otros países, pero los verdaderos dominicanos y los verdaderos norteamericanos van a tener que quedarse en su hemisferio porque no van a ser bien recibidos para aquellas áreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente analiza lo que está relacionado con Cuba, la distancia que tiene Cuba hacia Florida, estamos hablando de 100 kilómetros. Eso aproximadamente viene siendo como alguna hora y media o 2 horas de tráfico, y que un objeto como este,
que no puede ser detectado por un radar, vuele a 100 kilómetros por hora con algún dispositivo y llegue hasta las costas de la Florida en menos de en 100 kilómetros, señores. Estamos hablando de algo ridículo y puede ocasionar daños importantes a Estados Unidos. Esto no puede ser aceptado. ¿Por qué? Porque esto tarde o temprano va a comenzar a afectar a toda la región. Entonces estamos viendo cómo Estados Unidos está previendo, porque estamos viendo cómo incluso República Dominicana tiene una cercanía a través del canal de la Mona con Puerto Rico. Hemos visto también cómo República Dominicana hace frontera con Haití, un país que está desestabilizado. Ya ustedes vieron cómo le mostrábamos recientemente que decía Iván Gatón que Washington está preocupado por posible presencia de Hezbollah en Haití. Y ya nosotros hemos documentado cómo Hezbollah ha tenido participación en República Dominicana utilizándolo como nodo logístico, como nodo financiero y para transacciones. Y esto no debe ser descartado de todo esto. Entonces, antes de iniciar nuestro video, es importante entender que la proximidad de Cuba, la cercanía de Cuba con Estados Unidos y República Dominicana con Puerto Rico y Haití con República Dominicana, esto representa una grave amenaza contra la seguridad del hemisferio. Y vuelvo y repito, hay mucha gente que creen que República Dominicana podrá sobrevivir con un conflicto de guerra que tenga Cuba, si finalmente logran mantener el control los grupos extremistas, cree que va a existir una República Dominicana próspera. Está equivocado. Entonces, algo que a mí me llama la atención, primero que yo quiero mostrarle, es la postura, desde mi punto de vista, extraña que tuvo el presidente hace un tiempo atrás, cuando se le preguntó de qué es Cuba para él, que si es una dictadura o que si Cuba es realmente, si se podría decir, un país democrático. Escuche lo que él dijo. Presidente, ¿para usted Cuba es una dictadura? Yo pienso que Cuba obviamente no es un Estado democrático. No es un Estado democrático, ellos tienen un sistema de una revolución y yo creo que ellos mismos se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio y están en esa dirección. Pero no me dijo que es una dictadura. No es un Estado democrático. Ellos tienen su forma de elecciones, su forma, no es un Estado democrático. ¿Su alianza estratégica es con los Estados Unidos? Totalmente. Presidente, cuénteme, ¿qué opina usted de la... Esta entrevista se le habría realizado recientemente, específicamente en mayo, al presidente, vamos a decir el nombre, salió publicada por los medios de Árbol Invertido, se publicó el 6 de mayo de 2026, donde se le preguntó esto. Él dice que él tiene una alianza con Estados Unidos, pero él lo primero que dice totalmente cómo define esto, pero él no quiere definir a Cuba como una dictadura como lo define Marcos Rubio, como lo define Trump y como lo define Estados Unidos, una dictadura del comunismo. Y si nosotros nos vamos al tiempo atrás, nosotros hemos destacado en este medio de que la relación de República Dominicana con Cuba siempre ha sido que a través de Cuba existió un financiamiento para grupos de izquierda radicales en República Dominicana, grupos de izquierda y grupos comunistas. Incluso que se le abastecía de todo el arsenal necesario para tratar de contrarrestar los gobiernos de Joaquín Balaguer y este tipo de cosas. Incluso hasta lo de Leonel Fernández, porque todo el mundo sabe que se utilizaban muchos métodos del comunismo para tratar de tomar el control en República Dominicana. Entonces me parece y me llama la atención de que el presidente haya sido tan ligero con esta actitud hacia Cuba. Muestra como una cierta debilidad o cierto cuidado hacia cómo Cuba lo ve a él. Y me llama la atención porque cuando se declaró a Hezbollah, grupo terrorista en República Dominicana, nosotros bien vimos cómo otros países que lo han hecho lo hicieron los presidentes de su propia voz. Comunicaron esto, así mismo como en Argentina, pero en República Dominicana el presidente se escudó
de que lo hiciera simplemente lo relacionado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora vemos cómo con este tema de Cuba es un poco tibio, y ahora que se ordena la expulsión de estos personajes de República Dominicana, estos 9 diplomáticos cubanos que fueron sacados del país, hemos visto que se le ha dado 7 días para que se vaya. Entonces la información que está circulando en las redes sociales, e incluso ya lo vi en el periódico El Día, de que estas personas habrían sido expulsadas del país porque estaban haciendo labor de inteligencia en República Dominicana y que estaban consolidando su influencia. Esto está tipificado en el nuevo Código Penal y esto es como espionaje, y esto lleva condena de hasta 30 años, y no entiendo por qué, si esto según los acuerdos de Viena debería llamarse como personas no gratis, regularmente se le da de 24 a 48 horas para que salgan del país. El gobierno dominicano prefiere no declararlo persona grata, no prefiere sacarlo en las 48 horas, que es lo regular, y le da una semana, y demuestra cierta afinidad del gobierno dominicano hacia el gobierno cubano. Pero vamos a ver la noticia porque la tenemos por aquí. Vamos a ver si la leemos. Dice: República Dominicana expulsa a 9 diplomáticos cubanos. Esto salió en telemundo51.com. Dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano informó que su gobierno concedió 7 días para el retiro de los funcionarios y sus familiares. En ese caso, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo emitido por la Cancillería. Entonces dice: al mismo tiempo señala que el comunicado, que el gobierno dominicano se acoge a la normativa vigente y seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos en el interés de preservar las relaciones con ambos países. Y yo creo que lo ha hecho de esa manera porque la tendencia que hemos estado viendo en Latinoamérica es que cuando se atrapa a personas haciendo labores de espionaje o de inteligencia, lo normal es que se hace de cada país es que se le declara, y en esto quiero ser un poco específico con ustedes, persona no grata, y se le da 48 horas, de 24 a 48 para que abandonen el país, porque lo que están haciendo en sí es un delito. O sea, aunque tengan inmunidad diplomática, pero para República Dominicana esto debería ser un delito contemplado en el nuevo Código Penal como espionaje. Entonces vamos a hacer unas comparaciones porque también es importante ver qué han hecho otros países. Dice el medio que se llama Alas Tensas, específicamente en un comunicado que publicó el 3 de mayo de 2026, publicó la siguiente información. Ecuador expulsa a la misión diplomática cubana. Escuchen esto. Ecuador fijó un plazo de 48 horas para que todo el personal de la embajada cubana en Quito abandone el país, agudizándose el aislamiento de Cuba en la región. Entonces, otra información que dice, que es relacionada, dice: el presidente ecuatoriano Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo, o sea, el presidente, para que ustedes vean, con el que dio por terminadas las funciones de José María Borja López como embajador de Ecuador en Cuba. Un día después, el gobierno ecuatoriano declaró persona no grata al embajador Basilio Antonio Gutiérrez García y a los 22 funcionarios de la misión cubana en Quito, fijándole un plazo de 24 horas para que se marchara. Entonces, cuando esta información salió, y mire cómo aquí hace referencia que eso tiene que ver con el escudo de las Américas, yo creo que generalmente hay unos detalles también que queremos tocarle antes de seguir avanzando. Dice: con esto de Ecuador, el asambleísta Lucía Jaramillo comentó, respeto, ¿quién quema papeles en el techo de una embajada? Solo quien intenta destruir la evidencia. Las imágenes desde la embajada de Cuba en Quito confirman lo que por años denunció indicios de espionaje. Y ustedes ven aquí cómo en Cuba, en la embajada de Cuba se estaba quemando papeles
que hace mucha coincidencia con lo que estaba pasando y se denuncia en República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el dato de todo esto? Que nosotros queremos hacer un contraste, que el presidente, a la hora de declarar a Hezbollah como organización terrorista, no le ordenó al Consejo de contra el Terrorismo, no le ordenó nada en específico con respecto a eso y no tomó partida, sino que lo designó a la Cancillería. A diferencia de otros países, como en el caso que estamos viendo de Ecuador, que se tomó una posición directa del presidente y asumió la responsabilidad, pero lo que se está viendo es que se está alertando, parece que Estados Unidos con esto del escudo de las Américas está cruzando información de inteligencia y se le está dejando saber que Cuba está espiando para otros países y en República Dominicana no me hace sentido que le den 7 días cuando en otros países se le da 48 horas como máximo, cuando en otros países se le declara no grato y en República Dominicana vemos un trato que es totalmente diferente. Pero esto fue en Ecuador, entonces vamos a ver otros casos como en el caso de Costa Rica. Esta información salió en telemundo51.com, específicamente el 18 de marzo de 2026. Dice: Costa Rica rompe relaciones diplomáticas con Cuba. La Habana reacciona. La decisión incluye el retiro del personal diplomático cubano acreditado en San José, donde quedarán solo funcionarios consulares. Entonces la información dice: el canciller costarricense Arnoldo Andrés Tinoco afirmó en conferencia de prensa que además de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba, también solicitaron a la Cancillería de Cuba retirar el personal diplomático de la embajada. Entonces esto se ha venido viendo o se ha venido multiplicando, estas denuncias que están pasando realmente en otros países que están pidiendo que salgan de Latinoamérica. Ya ustedes vieron cómo en el caso de Costa Rica ha tomado la misma vertiente y volvemos al indicio. El problema que hay realmente es que muchas personas pensarán que porque usted vive en Latinoamérica y usted no quiere viajar a Estados Unidos, no tiene una relación con Estados Unidos, piensan que una inestabilidad o una guerra en contra de Estados Unidos donde se utilicen a Cuba, República Dominicana, Haití o cualquiera de estos países para llegar a través de la frontera con México, piensa que va a haber estabilidad regional. Ustedes no pueden pensar que Cuba, China o Rusia, Hezbollah o Irán quieren estabilidad o bienestar para los latinos, porque incluso a nivel ideológico, incluso hasta de religión, piensan de manera diferente porque son contrarios a los cristianos. Si ustedes quieren saber qué le hacen esas ideologías a los cristianos, usted solamente tiene que ver informaciones de esos países donde los cristianos los persiguen por ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otros datos para seguir haciendo comparaciones, porque vimos que en el caso de Cuba.net, cubanet.org publicó específicamente el 8 de noviembre de 2021, Perú expulsa al embajador cubano de forma definitiva tras indagar sobre sus actividades. Escuchen esto. Además de diplomático, Carlos Zamora ha sido identificado por ex oficiales de inteligencia cubana como un espía formado por la KGB. Entonces dice, la Cancillería de Perú informó este fin de semana que el embajador de Cuba en la nación andina, Carlos Zamora, alias El Gallo, ha terminado sus funciones y ha abandonado el país de manera definitiva. El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano informó a través de X explicando el asunto. Entonces volvemos aquí a pantalla. Lo que está relacionado con Cuba, que es evidente que ya vemos que ha pasado en Ecuador, en Perú, se habla que en República Dominicana se está permitiendo este tema del espionaje. Y yo decía en principio de este video que ya los Estados Unidos no se puede permitir que en el patio trasero se esté jugando a los espías, a captar informaciones, a crear influencia, porque ya los términos de las guerras en estos tiempos ya no son como los años 90, 80, 2000,
que se luchaba de otra manera y se tenía control del espacio marítimo, control del espacio aéreo, porque antes un avión era detectable, un helicóptero, este tipo de cosas. Pero estamos hablando, y vuelvo atrás, de objetos de este tamaño que ustedes ven aquí, que Cuba está básicamente a 100 kilómetros. En 1 hora y media este objeto podría llegar a la costa de la Florida y causar muchísimos problemas. Incluso puede desestabilizar a República Dominicana. Si en República Dominicana se instalan células de Hezbollah, fácilmente podrían poner al país en pánico con estos aparaticos, porque no tienen forma de detectarlo, porque hay algunos que funcionan con una fibra óptica que eso no lo detecta nadie. Y los otros que pueden alcanzar hasta Florida y los que pueden llegar desde República Dominicana a Puerto Rico, pueden volar a un nivel tan bajo que son casi que ni se pueden ver de tan pequeño. Y esto ha creado realmente un cambio en la forma de ver a los vecinos. Estados Unidos ya jamás va a permitir que sus vecinos tengan influencia de este tipo. Entonces el asunto es que cuando nosotros vemos que hay personas formadas por el KGB, por Irán en Cuba, que responden a los intereses de Hezbollah en Cuba y que tienen relaciones con República Dominicana, ya eso nosotros lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque eso representa un tema de seguridad nacional para República Dominicana, tanto para Estados Unidos y la región. Entonces, vamos a ver, porque también nosotros hemos visto cómo Abelardo de la Espriella, eso salió en el portal infobae.com, específicamente vamos a buscar la fecha por aquí, esto salió el 27 de julio de 2026. El gobierno de Abelardo de la Espriella romperá relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba desde el 7 de agosto, o sea que ya se hizo efectiva. La decisión eliminará la representación concurrente y cualquier mecanismo de continuidad de ambos regímenes dentro de una reestructuración que también contempla el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados. Ya nosotros hemos detallado bastante esta parte y que ya todos los países las tendencias deberían ser específicamente a que no se permita este tipo de cosas, de que esa influencia que realmente no aporta nada, yo digo desde mi punto de vista, no aporta nada al desarrollo de los países, no aporta nada a la seguridad hemisférica, y que esto se ha convertido en un real dolor de cabeza. También, si nosotros analizamos este tema y lo vamos a tomar como referencia, vamos a ponerlo por aquí en pantalla para que ustedes vean una información que salió en el confidencialdigital.com. Ustedes pueden ver esta información salió específicamente el 18 de abril de 2023. Decía la información: la expulsión de 27 diplomáticos rusos ha dejado bajo mínimo capacidad de espionaje a Moscú en España. El informe de seguridad nacional celebra que las represalias contra la embajada rusa en Europa han mermado las operaciones del servicio de inteligencia hostiles. Entonces, ¿por qué yo les muestro esta información? Porque es importante que ustedes vean y entiendan que una forma de que la seguridad nacional se proteja de posibles influencias es disminuir de esos países hostiles que están ligados al extremismo, es disminuir la capacidad de espionaje. Aunque estas personas no tengan demostrado alguna actividad sospechosa, lo que podría generar es que el Estado que lo está cogiendo es disminuir su capacidad. ¿Por qué? Porque si usted tiene, qué sé yo, 3 diplomáticos, sería muy evidente ver 3 diplomáticos reuniéndose día y noche, de aquí para allá, reuniéndose con todo el mundo, pero es más diferente darle seguimiento a 25 diplomáticos, 30 diplomáticos, 50 diplomáticos. O sea, los propios 9 que van a salir, o 10 de República Dominicana, es muy difícil ya en el caso de ellos darle seguimiento a todos, pero ahora está la capacidad de ellos poder indagar y obtener informaciones en República Dominicana, porque la gente cree que el espionaje simplemente se basa, escuchen este dato, en obtener informaciones, pero también es obtener influencia, hacer negocios.
para financiar ciertas cosas que aparenten ser legítimas desde los países. Y todo el mundo sabe que Cuba tiene, Gaesa tiene en República Dominicana una aerolínea. Y todo el mundo lo sabe. Y tarde o temprano se va a saber eso. ¿Cómo se montó todo eso? Porque eso le pertenece a Cuba. Todo el mundo sabe eso. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que cuando nosotros vemos que se disminuye la capacidad del personal diplomático de esos países hostiles, tú estás disminuyendo su capacidad de espionaje y de obtener información. Entonces, estos son datos que uno tiene que tenerlo bastante presente porque realmente los países tienen que buscar una manera de defenderse porque la forma ya de combatir ya no es la misma, señores. Ya eso de que ustedes ver soldados, aviones, helicópteros, ahora estamos hablando de unas guerras con drones. Señores, es increíble. Nadie iba a pensar en el 2000, en los años 90, de que Ucrania iba a poder mantener durante tanto tiempo un enfrentamiento con Rusia, señores. Y lo ha hecho a través de los drones. A través de los drones que no se pueden detectar, que usan fibra óptica y que han hecho todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Que se ha asustado al ver lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y todo el mundo ha puesto su barba en remojo, como ver que cualquier país que tú entiendes que tiene todas las de ganar con ese país, te puede prolongar una guerra por un tiempo indefinido y te puede causar daño significativo a tu economía y a todo. Entonces, por eso ya, cuando ustedes ven que un objeto como este puede viajar 100 kilómetros y desbaratar un edificio, un vehículo, ya ustedes están hablando de cosas que tienen que prestársele atención. Hay mucha gente que no saben qué es un dron, ni el impacto que tiene. Entonces, esto es un dato que mucha gente quizás lo ignora. En República Dominicana ignora esa información, pero eso es algo que atenta contra la seguridad nacional de República Dominicana y es algo que nosotros tenemos que ir poniéndole un poquito de frente a todo esto porque no se va a dar de manera tan sencilla como mucha gente cree que va a pasar. Entonces vamos a ver, porque en República Dominicana una crítica que yo hago es que nosotros hemos visto cómo se ha invertido muchos vehículos en vehículos militares, blindados. Eso no está funcionando, ni le está funcionando ni a Rusia, ni a ningún país que tenga un conflicto. Lo que está funcionando es la tecnología anti-drone. Si ahí se está haciendo en República Dominicana un negocito con ese tema de los vehículos blindados, eso no está funcionando. Porque ahora mismo usted tener 10,000 militares, eso no le sirve de nada porque un dron coge y se lambe la mayoría de los militares y no tiene que tener ningún contacto la otra parte con gente. O sea, tu otra parte contrario simplemente te manda un dron y se lambe cientos y te derriba edificios y autos. O sea, ya la tecnología debe ir moviéndose a la tecnología anti-dron y de respuesta con dron. Entonces en República Dominicana lo que estamos es jugando a los negocitos de ensamblar vehículos militares, de comprar ese tipo de cosas. Todo el mundo sabe que es un negocito con España con eso. Porque eso es lo que preocupa en República Dominicana. Entonces, otra cosa para agregarle más contexto, porque nosotros estuvimos viendo específicamente el medio que se llama Washington Times, que reveló una información importante para que ustedes entiendan por qué se ha dado esta situación recientemente en República Dominicana. Entonces vamos a ver. Según el medio Washington Times, vamos a traducirlo al español. Vamos a ponerlo por aquí. Esta información de Washington Times salió el día 2 de junio de 2026. ¿Qué dice? De Teherán a La Habana, el papel de Cuba vinculado a extremistas islámicos y activistas en Estados Unidos. La Habana conecta a los Estados Unidos con el Frente Popular para la Liberación Palestina y
Al-Tahammu. Vamos a ver esto. Porque hay un dato aquí que nosotros también queremos señalárselo a todos ustedes, que es que tiene que ver con esta información. El año pasado, uno de los autores, pero vamos a poner la información, recientemente surgieron unos informes de que el Departamento de Justicia y el Tesoro de los Estados Unidos estaban investigando grupos sin fines de lucros y activistas en Estados Unidos por supuestamente coordinarse con Cuba como parte de una campaña de influencia extranjera. Esas investigaciones no deben pasar por alto el papel de La Habana en la vinculación a las redes de solidaridad cubana con el extremismo islámico y activistas estadounidenses cuyo objetivo es influir en los Estados Unidos. El año pasado, uno de los autores de este artículo de opinión, Fragela, publicó una columna en este periódico detallando cómo Cuba conecta los movimientos militantes pro-iraníes de los grupos activistas marxistas occidentales. Escuchen este dato. Esa columna se centró en el ICAP, el Instituto de Cuba para la Amistad de los Pueblos, una organización asociada con la inteligencia cubana que orquesta viajes a la isla para activistas estadounidenses y grupos de solidaridad que protestan en Estados Unidos. Entonces, hay otra parte que quiero leerse, la que dice, en 2022 el ICAP redactaron un documento para la cooperación y la integración. Según el Instituto Internacional contra el Terrorismo de Israel, tiene vínculos con Hezbollah. Entonces, ¿qué quiero mostrarle aquí? Según esta información que salió en Washington Times, Cuba está siendo utilizado, por eso a ustedes no les puede sorprender que salgan personajes en República Dominicana diciendo que ellos están en contra de las decisiones de Luis Abinader o del gobierno dominicano, que ellos están en contra del imperio. ¿Por qué? Porque Cuba es quien representa a los grupos extremistas, a Hezbollah y todas esas organizaciones. Entonces, cuando ustedes ven que personajes en República Dominicana salen defendiendo y hacen activismo, eso no es gratuito. Y yo siempre lo he dicho que muchos de los políticos y los comunicadores y periodistas tradicionales tienen una tendencia de izquierda y también vienen del comunismo, que no aguantan que tú revises su historial. Por eso tú ves que la nueva embajadora está más enfocada en los jóvenes comunicadores digitales que tienen una tendencia más pro Estados Unidos y entienden lo que realmente está pasando, porque muchos periodistas tradicionales y políticos fueron educados bajo la ideología de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas que hacen y que motivan protestas y que se reúnen con personas tienen conexión con la inteligencia cubana y con Hezbollah, como lo había dicho el Washington Times, que lo estábamos viendo. Y hay un dato que ustedes tienen que saber. Primero, ¿qué es el espionaje? ¿Qué es la influencia? ¿Y qué es esto de invertir capital en países para financiar cosas que parezcan de manera legítima? Primero, ¿qué es el espionaje? Si usted tiene a un empleado o a un miembro de la embajada que es amigo de cualquier figura política dominicana o de cualquier rector dominicano, y esta persona le da información con una información sensible, porque ustedes saben que todo el mundo se conoce en República Dominicana, entre los políticos, incluso los periodistas tradicionales saben información que se la da el propio presidente. Aquí nosotros vimos cómo había un político que tenía muy buenas relaciones con Nicolás Maduro, que él decía que él tenía muy buenas relaciones con el presidente de la República, y cualquier información que le daba el presidente de la República podría ser servida a la inteligencia de Venezuela o a la inteligencia cubana. Entonces, eso se llama espionaje. Ok, fulano me dijo esto, esto y esto, que es Estados Unidos que está solicitando esto por esto y esto y esto, y esta información rápidamente le llega a la inteligencia cubana. Mira,
yo soy amigo de fulano, que es un dirigente de izquierda, que es un periodista de izquierda, esta persona habla con el presidente, esta persona habla con X funcionario, ellos dijeron esto y esto y esto, y eso es el famoso espionaje. Una red de personas que tiene conexión y habla con personas. A veces cuando no tienen ese acceso, compran informaciones, pero que en República Dominicana no hay que comprar la información. Porque en República Dominicana hay muchos políticos que, como veían a Chávez como una gloria, así mismo veían a Cuba y a Fidel como una gloria. Y tienen relaciones como los cubanos, como quien dice que como quien se está bebiendo una pequeña con un amiguito de un barrio. Ese es el espionaje. Entonces, ¿cuándo viene el tema de la influencia? La influencia viene a partir de que Cuba podría condicionar inversiones, inyectar capitales, utilizando operaciones trianguladas. Incluso puede utilizar empresas fachadas para hacer aparentar negocios o enriquecer políticos, figuras dominicanas o empresarios con el propósito de que ese dinero se utilice para influenciar partidos pequeños de izquierda, para influenciar periodistas tradicionales, para a través de publicidad, de empleo, de pagar becas de muchísimas formas e incluso financiar viajes. Entonces se habla en República Dominicana de que Cuba también tiene una aerolínea, que yo creo que esto es el detalle más sensible y que nosotros deberíamos investigar y que debemos analizar. Entonces, volviendo al tema, ya que ustedes vieron que en el Washington Times se habla de que Cuba tiene esa relación con Hezbollah, que es muy importante que nosotros la hayamos destacado. Míralo por aquí. Porque en República Dominicana yo también fui recientemente objeto de un ataque de un cubano que está en República Dominicana y que yo no entiendo qué busca en República Dominicana, porque él dice que en Cuba no hay dictadura. Él dice que en Cuba va a ser una nueva Gaza y que está a favor de Palestina. Yo digo que tiene que ser un agente que se esté dedicando a hacer inteligencia en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo estoy viendo en República Dominicana es que hay personas que se están aparentemente dedicando a promover esto de Hamas, de Hezbollah, de estos grupos extremistas, porque ya como lo veníamos mostrando aquí, ya existe una tendencia clara de que la KGB está entrenando personas en República Dominicana, así mismo lo está entrenando Irán y así mismo Hezbollah. Entonces el detalle de la manera más sencilla de ustedes entender esto, ustedes ver cómo una persona que fabricaba drones para Ucrania, que vivía en República Dominicana, después de la visita del canciller ruso a República Dominicana, Sergei Lavrov, nosotros vimos cómo esta persona que hacía drones para Ucrania se lo lambieron. Hicieron un hoyo en la pared y el gobierno nunca investigó. Y eso es lo que me molesta del Estado dominicano, que nunca hace las investigaciones del lugar, porque lo que está demostrando la administración Abinader es que parece que esconde algo o alguna relación con la izquierda, con estos actores que nosotros no estamos viendo y que deberíamos estar mirando. ¿Por qué? Porque también otros medios, aparte de Washington Times, dice Martín Noticias, en una publicación que hizo, de Teherán a La Habana, nuevos actores en la red que conecta Cuba con grupos pro-Hezbollah y activistas occidentales. Escuchen esto. Nuevos actores en la red que conecta Cuba con grupos pro-Hezbollah y activistas occidentales. Nosotros hemos denunciado en este medio y hemos sido bastante enfáticos y ya hemos demostrado cómo en una publicación que salió en Estados Unidos en el Joint Operation Service, que tiene que ver con los militares, publicado por el militar que se llama Russell Howard, que él publicó que atraparon en Curazao a unos colombianos, libaneses, entre otros, y parece venezolanos también,
y que algunos de ellos habrían dicho que trabajaban para Hezbollah y tenían dinero invertido en 2009 en República Dominicana. Luego vimos cómo el vuelo del avión de los 1000 kilos que iba dirigido para financiar, eso fue en 2011, para financiar a Hezbollah. Vimos el tanquero Oceánica en Asua en 2025 para financiar a Hezbollah. Y hay muchos eventos que nosotros hemos documentado perfectamente porque hemos hablado reiteradamente ocasiones acerca de esto. Y nosotros vemos ahora cómo se habla de que Cuba está representando esas relaciones de grupos pro-Hezbollah, de grupos que sean pro-Medio Oriente, y Cuba es que básicamente está canalizando todo esto. Por eso yo decía que República Dominicana ha sido como un nodo logístico porque está siendo utilizado por Cuba y por Venezuela, y que allí es donde fluye este capital que termina financiando el extremismo y estas ideologías, porque fácilmente en República Dominicana nunca se ha visto a Cuba como un actor que represente riesgo para República Dominicana, pero ya sí, porque ya los términos de la guerra han cambiado. Nosotros hemos visto cómo en 2016 nosotros vimos cómo Gebran Bassil, un político del Líbano aliado a Hezbollah, visitó a República Dominicana, se reunió con el actual presidente y luego invitó el actual presidente al Líbano a un algo que se llama la Diaspora Energy. Y a nosotros siempre nos preocupó que un aliado de Hezbollah estaba haciendo conexiones en Latinoamérica, específicamente con una diáspora que es descendiente de Medio Oriente, y nos llamó mucho la atención eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este señor también, aparte de que él visitó a República Dominicana, esto salió en el medio trabajadores.cu, salió el 22 de febrero de 2015, dice: las relaciones del Líbano con Cuba son históricas y tradicionales. Escuchen este dato. El excelentísimo señor Gebran Bassil, ministro de Relaciones Exteriores y emigrado de la República del Líbano, aseveró en La Habana que es un interés primordial de su país desarrollar y ampliar y fortalecer las históricas y tradicionales relaciones de amistad, colaboración y solidaridad entre ambos países. Antes de poner término a su visita, el canciller le ofreció en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba, Raúl Roa Khoury, una conferencia magistral acerca de la convulsa región en Medio Oriente y la actual situación de la sociopolítica libanesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a volver aquí en pantalla. Que este señor fue en 2015, específicamente se apareció por Cuba, y él quería establecer unas relaciones con Cuba y motivar que empresarios vayan a invertir a Cuba. Y él como aliado de Hezbollah no me suena eso. ¿Por qué? Porque ¿qué persona en su sano juicio va a coger desde Medio Oriente y va a invertir en Cuba, el país más inestable y con menos garantía de Latinoamérica? Esto no me hace sentido. O sea, haciendo cualquier ejercicio de inteligencia, ustedes saben que eso era para mover capitales. Entonces, ¿cómo este individuo se interesa por Cuba? Se interesa por Cuba porque allí es que funciona todas estas cosas, o si se podría decir, es como quien dice, donde estas redes extremistas ligados a Hezbollah, ligado a Irán, ligado a China, son donde se captan a todos los fanáticos que tengan que ver o simpatizantes pro Hezbollah, pro Hamas. Cuba es que hace el trabajo sucio. Es como quien se encarga de tener contacto con todas estas redes que tienen básicamente o que son pro Hezbollah. Entonces Cuba se encarga de decirle: mira, en este país nosotros tenemos gente que son pro Hezbollah, vayan, visiten allá. En este país tenemos tal persona, porque Cuba es que hace el trabajo de espionaje. Entonces, ¿cuál es el dato interesante? Que luego de que él visitó Cuba,
vean esta información. Empresarios libaneses quieren invertir en Cuba. Escuchen esto. Esto fue el 2 de abril de 2015, casi 2 meses después que Gebran Basir visitó. Dice, en la actualidad hay 30,000 inmigrantes libaneses o descendientes libaneses en la isla. Empresarios libaneses de 10 sectores económicos lanzaron el Consejo de Empresarios Líbano-Cubano este miércoles para centrar la oportunidad de inversión y comercio que ofrecen la parte de la isla. Escuchen esto, pero vamos a ir al final. Las evaluaciones del mercado de Cuba llegan un mes después que el canciller libanés Gebran Basir firmó un acuerdo diplomático histórico con la isla. En su viaje fue, además, la primera visita oficial desde 1970. Señores, eso es mentira. ¿Qué rayos van a venir empresarios del Líbano a invertir su dinero en dólares en Cuba? Es un país inestable. Todo el mundo sabe a qué era lo que moviendo capitales para su negocio, para su diablura, desde 2015. O sea, es evidente que lo que se persigue o lo que se tiene a Cuba es como un nodo logístico para el extremismo, para Irán, para Rusia, para China, y que esos cubanos, la inteligencia cubana, luego esos intereses lo transmutan hacia República Dominicana, hacia Venezuela, hacia Perú, hacia Costa Rica, y esos agentes de inteligencia que están en todos esos países dicen, mira, fulano y fulano y fulano son simpatizantes pro Hezbollah. Fulano y fulano son simpatizantes pro Palestina. Ellos hacen y recaban ese trabajo de inteligencia porque eso es lo que ha estado haciendo Cuba. Y por eso a mí me extraña mucho la postura que ha existido todo este tiempo hacia esos grupos que son de esta manera. Entonces vamos a ver, porque también otros medios publicaron la siguiente información que yo creo que es interesante. Dice, se llama elobservador.com.uy, me parece que es por Uruguay. Esto fue publicado el 20 de julio de 2026 y dice, Cuba se volvió capital del terrorismo del siglo XXI, espionaje e infiltración según el Departamento de Estado. Escuchen esto porque esto sí es serio. En medio de severas crisis económicas, La Habana destina recursos a expandir una red de frente ideológico e inteligencia contra Estados Unidos. Escuchen este dato. Formación de activistas y cuadros políticos vinculada a ola de terrorismo de izquierda en suelo norteamericano. Entonces, el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, difundió un informe. Esto es un informe oficial de Estados Unidos. Un informe en el que acusa a Cuba de mantener durante 7 décadas una estrategia de subvención. Según el documento, el régimen ha infiltrado las más altas esferas del gobierno estadounidense, reclutando y cultivando generaciones de activistas norteamericanos y respaldando una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en el suelo estadounidense. Y yo vengo aquí, vuelvo a pantalla, según este informe que está aquí, y vuelvo a la pantalla. Vamos a ver esto. Vamos aquí. Y yo me pregunto lo siguiente. Si eso fue en Estados Unidos, que tienen la CIA, el FBI, que tienen la NASA, que tienen todo y que tienen poder, ¿qué será en República Dominicana? Por eso es que hay que prestarle atención a lo que pasa en República Dominicana con el extremismo. Y no solamente con el extremismo, sino las actuaciones de personajes dominicanos frente a Cuba, frente a Hezbollah. Si se ve una actuación genuina o se ve una actuación de que yo no puedo calentarme o yo no puedo romper mis lazos con Cuba porque me pueden tirar al medio. Y este es el problema. Cuando usted negocia o usted hace trato con el extremismo, con todo ese tipo de cosas, ahí es que viene la famosa extorsión. ¿Y en qué consiste la extorsión? De que esas agencias de inteligencia contrarias a Estados Unidos, escuchen bien este tema, esas agencias contrarias a Estados Unidos
tienen información sensible, tienen información tú tomando dinero, tienen información de cómo tú lavas el dinero proveniente de grupos extremistas de Rusia, de Irán, de Cuba. Y ahí es que viene el tema delicado. ¿Por qué? Porque dice, te vamos a chivatear ahora a ti. Porque Estados Unidos no va a tener piedad con una persona que ellos lo tiren al medio. Entonces, esto es una situación muy delicada porque puede ser que se esté jugando el policía bueno y el policía malo, que es lo que yo creo que debe ser un poquito analizado de la manera correcta. Entonces, otro dato que nosotros queremos señalar es que hay que tener ojo con esto porque en Venezuela, Nicolás Maduro, todo el mundo sabe que eran pro Hezbollah, pro Hamas, pro Palestina, todo ese tipo de cosas. Hay algo que me preocupó que decía Nicolás Maduro, que yo siento que es un dato interesante que tenemos que hablarlo, y es de que los periodistas digitales y youtubers que investigaban, porque obviamente los tradicionales estaban comprados en Venezuela, los periodistas tradicionales que investigaban o criticaban o profundizaban en los delitos o actos de corrupción de Venezuela, Nicolás Maduro se la ingenió para decir a través de sus prensas o medios locales de Venezuela de que eran una red de extorsión y chantaje. Entonces, me parece que ese mismo método se utilizó bajo la administración de Luis Abinader, de que las personas que denunciaban actos relacionados con el extremismo y Hezbollah y que actos de corrupción, también se creó una supuesta red de extorsión y chantaje para tratar de desacreditar a los investigadores en contra de los gobiernos. Me parece que si se están utilizando el mismo método de Venezuela y solamente se ha utilizado en estos dos países, me parece que puede ser que esté siendo asesorado por redes de inteligencia contraria a Estados Unidos. Me explico. Puede ser que esto sea asesoría de inteligencia contraria a Estados Unidos. Y yo creo que esto es un indicio de algo que debe investigarse profundamente. Entonces, otro detalle es que vimos también en otros medios que salió, que se llama elvocero.com, dice Cuba, la isla de los espías. Informe de Estados Unidos describe una guerra secreta de 67 años que incluye a Puerto Rico. El Departamento de Estado presentó un informe que identifica a La Habana, Cuba como centro de redes de espionaje y alianza con Rusia, China e Irán, entre otras personas. Parece que está muy cerca. Esta información salió en elvocero.com muy reciente, fue el 20 de julio de 2026. Parece que está muy cerca esto que está pasando realmente con Cuba. Yo creo que ya está llegando a un tramo final donde ya le queda muy poco tiempo. Pero hay un dato que a mí me llama la atención, porque cuando en Venezuela se implementó la cédula con chip, en Venezuela se alertó de que esta cédula con chip la había introducido Cuba. Y ya estamos hablando que Cuba tiene un sistema de inteligencia interconectado con Rusia, con China, con Irán, con Hezbollah y con Hamas. Entonces, esa cédula electrónica, nosotros hemos visto cómo se están utilizando en República Dominicana células con chip, pero vamos a ver este dato interesante. Dice armando.info, célula electrónica a la cubana. Y vamos a ver este análisis. Una empresa cubana está en capacidad de manipular los millones de datos que el gobierno de Venezuela le entregó para la elaboración de nuevas cédulas electrónicas gracias al convenio secreto que excluyó del proceso la participación de técnicos venezolanos. Según documentos a los que tuvo acceso el Nacional, de acuerdo con un ex asesor del Ministerio de Interior y Justicia, que aseguraba que se vio forzado a pedir asilo en Estados Unidos por atreverse a criticar el convenio, el gobierno cubano podrá incluir o borrar informaciones de la base de datos
escuchen esto, y hasta expedir documentos, escuchen este dato, expedir documentos de identidad venezolano en otro país. Esto es lo delicado, porque si se puede expedir documentos en otros países, se puede formar votantes, o sea, se imprime 1 millón de documentos y esas personas viajan un día X o un día anterior y votan en las elecciones que no tienen que ellos no son ciudadanos. Entonces dice que los cubanos manejan el software y marcan directrices de seguridad como se abre la caja criptográfica, entre otras cosas. También nosotros vimos también otro dato que salió que es muy interesante, que salió en el mismo medio de cibercuba.com. Esto salió el 30 de julio de 2013. El chip cubano se propaga en toda Latinoamérica. Y entonces ahí se está hablando de este famoso chip cubano. Y miren esta parte. Estas compañías forman parte de una estrategia cubana para extender una red de inteligencia en la región. Escuchen esto. Son en realidad una fachada del G2 que se le permite tener control de los sistemas de emisión de documentos de identidad, con lo cual pueden otorgárselo a cualquiera. Esto es delicado porque se habla de que en República Dominicana, presuntamente, la misma empresa que hizo estas cédulas con chip en Cuba, son las mismas empresas que están relacionadas con Venezuela y con Haití. Esto es un dato interesante porque estamos hablando de que presuntamente pueden fabricar chip, pueden fabricar cédulas de identidad fuera de el territorio. En el caso, se habla específicamente del caso de Cuba y Venezuela. Pero esto no deja de ser un asunto de interés. También salió en otro medio, vamos a ponerlo por aquí, esta información que es interesante. Dice el independiente.org. La información dice que del 28 de noviembre de 2011, el monopolio cubano en Venezuela de los controles de identidad electrónicos. Entonces aquí también se habla, también fueron incluidas toda la información de las notarias y de los registros civiles. Esto quiere decir que los servicios de inteligencia cubanos pueden en cuestión de segundos determinar no solamente las características personales de cualquier individuo, sino su edad, su última residencia física y cuánto gana, sino cuántas propiedades tiene. Entonces, el peligro con todo esto, que yo creo que es un detalle que debe revisarse, yo creo que Estados Unidos debe poner un poco más énfasis de cuáles compañías tienen estos contratos para realizar documentos de identidad, porque fácilmente nosotros podemos tener a un montón de cubanos con identidades como que nacieron en Haití, con identidades como que nacieron en Venezuela, con identidades como que nacieron en República Dominicana, con identidades que pueden que nacieron en Colombia, y esto merece una atención porque podría tener ciertas vulnerabilidades que son preocupantes. Entonces, el detalle de todo esto que está pasando es que nosotros los dominicanos debemos prestar un poquito más de atención a este tipo de cosas. Señor, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Gracias a todas las personas que siguen este medio, nuestro análisis. Nosotros como periodistas hacemos una opinión sobre los eventos que están pasando, informamos las cosas que pasan. Y nuestro propósito es edificar a las autoridades competentes para que tomen las precauciones y nuestras preocupaciones sean transmitidas también a través de este medio. Siempre también les recordamos que nosotros no estamos haciendo tipificando delitos ni haciendo imputaciones, sino que estamos haciendo un ejercicio de opinión y que muchas de las cosas que hemos narrado o analizado o hemos hecho nuestra opinión son presuntamente y alegadamente hasta que un fiscal competente y un juez competente determine la veracidad de lo mismo. Señores, debemos estar atentos. Estamos ya, como le habríamos dicho, ya estamos en unos tiempos totalmente diferentes. La estabilidad de Estados Unidos es la estabilidad de la región. Yo no creo que República Dominicana pueda vivir un futuro mejor en un ambiente de inestabilidad regional y en un enfrentamiento donde se esté utilizando a Cuba y a República Dominicana como nodo logístico para estas redes. Señor, hasta aquí nuestro video del día de hoy.